Levanta tu Biblia y vamos a declarar juntos, esto es verdad. Así que dilo conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños ya están fuera, así que vamos directo al tema. El tema de esta tarde lo hemos titulado nada más reconciliados. Reconciliados, y estoy hablando de ti y de mí con Dios. Sí, hemos sido reconciliados. Dios no está enojado contigo. Apréndete esto. Nunca de aquí a la eternidad se enojará contigo. Lo que has escuchado de tal vez Dios está molesto conmigo, para ti que has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, es imposible. Dios jamás se volverá a enojar contigo de aquí a la eternidad. Para que entiendas mejor esto, vamos a ver el tema de hoy. Y acompáñame al Salmo 103, verso 2 en adelante. Salmo 103, verso 2 en adelante. Ya lo tenemos ahí. Gracias a Dios. Fíjate lo que dice la palabra. Bendice, alma mía, a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay beneficios para ti, para mí, que creemos en el Señor, que creemos en Dios y en su palabra. Tenemos beneficios, y la palabra de Dios lo que te dice es que no se te vayan a olvidar. ¿Cuáles son esos beneficios que no debes olvidar? A partir del verso 3 nos indica. Ve considerándolos y hazte el propósito. Esto es lo que nunca se me debe de olvidar. Tengo beneficios en Dios. ¿Cuáles son? Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Sí, Él es el que te ha perdonado todos tus pecados. Pero no solo eso. Dice también el mismo versículo, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas? Todas. No falta ni una sola. Él es el que te sana todas. Veamos el 4. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Sí? Sea financiero el problema, sea familiar, Él te rescata de ese hoyo en el que tal vez hayas caído. Sea un problema de salud, de lo que sea. Seguimos con el verso 4. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Favores quiere decir algo que no te mereces. Dios está dispuesto a darte cosas que no te mereces. El diablo constantemente habla a nuestra mente y nos hace pensar que no podemos recibir de Dios ciertas cosas porque no nos las merecemos. La realidad es que ninguno de nosotros mereceríamos nada. Hemos fallado con Dios, hemos pecado con Dios, ¿sí? Y sin embargo dice, Él te corona de favores, ¿sí? Otras versiones terminan diciendo favor inmerecido, otras versiones dicen también gracia. Él te corona con gracia. Luego dice de favores y de misericordias. Misericordia es un sinónimo de favor. La misericordia es darte algo que no te mereces en vez de lo que te mereces. Te he platicado de este evento, de este encuentro que tuvo Napoleón en una ciudad en Francia, cuando le presentaron a un ladrón que era reincidente. Entonces le dijeron, ya lo hemos agarrado como 20 veces y no entiende. Y entonces Napoleón dio la orden, fusílenlo. Cuando lo estaban preparando para fusilarlo, entonces se acercó la mamá del muchacho y le dijo a Napoleón, Señor, ten misericordia de mi hijo. Y entonces él dijo, no merece misericordia, es reincidente. Y ella contestó, Señor, no te pido justicia, merece que lo fusiles, pero te pido misericordia. No merece que lo perdones. La misericordia es que le des lo que no se merece.
Él sonrió y dijo: mujer, me has enseñado algo nuevo. Tendré misericordia de tu hijo. Y no lo fusilaron. Esa es la misericordia. La misericordia es no darte lo que sí te mereces. Es entregarte aquello que no te ganaste, aquello que no te corresponde, y que sin embargo Dios te lo da por gracia, por amor, nada más. Dice el verso 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Todo esto es algo que Dios ya ofrece a todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. No es el resultado de estar dentro de esta iglesia. Les he dicho en otra ocasión, si así fuera, pues metemos a toda la ciudad aquí, ya la hicimos todos. Pero no funciona de esa manera. Es por haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Solo por eso la salvación es un regalo que Dios te da. Te perdona tus pecados y te regala la salvación. Es decir, te promete que irás al cielo, irás a su presencia. Sin embargo, no es allí donde terminan todos los beneficios. Si te fijaste, la palabra está en plural. Hay varios beneficios que te corresponden, que son parte de ti simplemente por creer en Dios. Y pastor, aunque me haya portado mal, y la respuesta es sí, aunque te hayas portado mal. Porque si tú crees en Jesús, tus acciones empiezan a modificarse. Lo que haces es el resultado de lo que piensas. Tú piensas de una manera y por eso actúas de la manera que actúas. La gente que hace cosas malas lo hace porque piensa mal. Te he hablado mucho acerca de la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Los hombres querían matarla a pedradas. Ellos dijeron: Moisés, la ley, los 10 mandamientos indican que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús, tú conoces la respuesta: pues el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En otras palabras, al que nunca le haya pasado por la mente estar con una mujer diferente a la suya, que sea el primero que en tirar la piedra. Y desde los más ancianos, dice la palabra, que empezaron a decir: ah, caray, bueno, nunca lo he hecho, pero de que me ha pasado por la cabeza, pues sí. Y se empezaron a retirar. Y al final los más jóvenes. Finalmente, cuando estuvo cerca con ella, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te condenó? Y ella dijo: ninguno. Y él contestó: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. La condenación, la culpa, la vergüenza son 3 cosas con las que Dios jamás trabajará para ti. Él no trata de avergonzarte para que aprendas, no trata de hacerte culpable para que a partir de ahí cambies, ni tampoco a través de la condenación. Estas 3 cosas las usa el enemigo. Porque cuando tú aceptas o la culpa o la condenación o la vergüenza, entonces tú crees que no mereces todos estos beneficios que Él te ha dado. Y aunque es algo que está a tu disposición, es algo que no tomarás por creer que no lo mereces. Ese es el resultado de creer que es a través de mi esfuerzo que puedo recibir bendiciones de Dios. La realidad es que ninguno de nosotros puede ser bendecido por lo que hacemos. Porque aunque hayas acertado en algunas áreas, seguramente habrás fallado en otras. Entonces las bendiciones no son por portarse bien. Las bendiciones son por creer bien. Y nuestro comportamiento, tu comportamiento cambiará cuando aprendas a pensar bien acerca de ti, acerca de la vida. La persona que roba piensa que no hay otra manera de hacerse de bienes. El problema no está en que esto sea una verdad. El problema es que para él es verdad. Él cree que solo que quedándose con lo que no es de él es la única manera en que podrá prosperar. El problema no es si es malo o es bueno. El problema es que eso piensa él. Cuando él crea lo que la Biblia dice, que Dios suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, dejará de robar. Todo pecado que se comete es el resultado de incredulidad. Hay algo que no crees. Cada vez que vivimos por incredulidad, algo malo va a resultar.
La persona que miente, miente porque no sabe que Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso tiene que mentir, se está cuidando a sí mismo. Si él creyera que Dios tiene cuidado de él, entonces no le afectaría en nada decir la verdad. A fin de cuentas, Dios tiene cuidado de él. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, toda mala conducta es el resultado de un mal pensamiento. Nuestros pensamientos son los que van guiando nuestras acciones. Las acciones malas son el resultado de unos pensamientos incorrectos. Por eso es que la palabra nos dice, no se te vaya a olvidar, tenlos muy cerca de tu mente, recuérdalos constantemente. Dios suple tus necesidades. Empieza diciendo, Él sana todas tus enfermedades, ¿sí? Él rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y de misericordias. Es decir, lo que necesites, Dios te lo va a dar, solo créelo. Piensas que estás solo en esta vida y por eso tus acciones a veces tienen que ser un poquito incorrectas para tratar de mantener la vida que tienes. Pero cuando crees que toda tu vida depende de Él, entonces te das cuenta que no necesitas tener tu cuidado de ti mismo, porque Él es el que cuida de ti. Amén. Ahora, la única manera de estar recordando todos los beneficios es recordar lo que Él hizo por ti, lo que Él ha ganado en la cruz por ti. Así que a veces el hombre está tratando de luchar por alcanzar algo que Dios ya le está ofreciendo y que se activa solo por creer, solo por tener fe, ¿sí? ¿Qué son esas cosas? De acuerdo a lo que acabamos de leer, es sanidad, liberación, provisión, justicia, perdón. Y esto incluye todo lo que tú necesitas. Todo esto no está esperando Dios que te lo ganes. Pórtate bien y entonces te lo doy. No. Él ya lo ha puesto a tu disposición. El problema es que no lo creemos. Cuando lo creamos, entonces podremos tomarlo. Te lo voy a decir de otra manera. Todo lo que acabamos de leer es Dios extendiendo su mano y te lo está ofreciendo. Pero es tu fe el brazo que se estira para tomarlo. No es que Dios te lo va a dar hasta que vea un buen resultado de ti. Ya lo está ofreciendo. Solamente necesitas creerlo para entonces tomarlo. Lo voy a decir de otra manera. Por favor, acompáñame a Hebreos 11:6. Pero lo vamos a ver en Reina Valera 1909, por favor. Lo tenemos. Dice la palabra: es pues la fe, la sustancia, la materia prima, el material con el que están hechas las cosas que esperas, la demostración de las cosas que no puedes ver. Déjalo, repito una vez. Tu fe materializa la sanidad, la provisión, la paz y la alegría. Cuando tú lo crees, es que es creado aquello, o más bien es que es materializado aquello que tú ya necesitas. Esto es física cuántica, mis hermanos. Lo vimos hace algunas semanas atrás, ¿sí? Los átomos forman moléculas. Estas forman aquellas cosas que tú necesitas aquí. Pero es tu fe la que provoca que todos estos pequeños elementos se vayan uniendo para materializar lo que tú esperas, lo que tú creíste de la palabra. Todo esto la física cuántica no lo explica obviamente de una manera bíblica, pero lo explica de una manera científica. Sucede que la materia obedece tus pensamientos. La materia obedece tus palabras. ¿Cómo puede ser esto? Sí, lo que has estado esperando, lo que has estado imaginando, eso es lo que vas a recibir en la vida. Todo está en la palabra. Es porque lo creíste. Lo que tú crees es lo que permite la unión de estos pequeños elementos de la materia hasta llegar a formar aquello que tú necesitas, aquello que has decidido creer de la palabra. Ahora,
Todo esto ya está disponible. No es que Dios te los va a dar hasta que empieces a creer. De hecho, en el mundo espiritual ya están disponibles para ti. ¿Cuántos necesitan algo material? ¿Cuántos necesitan algo espiritual como paz, alegría? Ya está disponible. Solamente tienes que creer para que pasen a formar parte de este mundo físico. Por favor, Efesios 1:3. Dice la palabra: bendito sea el Dios, ahora sí en Reina Valera 60. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos bendecirá, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. El problema, o más bien la solución, es que todo lo que necesitas, Dios ya te lo proveyó de forma espiritual. ¿Por qué de forma espiritual? Porque no te lo podía dar de forma física en el momento en que naciste. Imagínate que estás naciendo y entonces el médico dice: vamos, venga el bebé que viene en camino, y sales tú y te acomodan en un lugar, y luego ahora el auto que va a tener. Imagínate las mamás, si un bebé es doloroso, ahora que salga el auto, la casa, los muebles, sí, que salga todo lo que va a necesitar en la vida. No puedes tenerlo de manera física. Por eso Dios te bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición de aquello que necesitarás de forma espiritual, lo cual se va a materializar en el momento en que tú lo creas. Ya están ahí. Es tu fe la que le da la materia prima, la que provoca que los elementos de la materia le den forma para que llegue a ti. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Estoy tratando de explicar. Yo no soy tan bueno para matemáticas y física, y de pronto explicar esto a maestros pues es complicado. Pero sin embargo la palabra habla de esto, ¿sí? De que es la manera en que recibes todo lo que Dios te dio. Pensar que es hasta que yo empiece a creer que Dios lo va a proveer, es como pensar que vamos a ir al río y alguien te dice: no hay ningún pez. Ya vinieron y revisaron, no queda ni uno solo. Y que tú le digas: no, pero en el momento en que yo meta el anzuelo aparecerán peces. Obviamente no es así. Tú sabes que allí están los peces. El anzuelo solo traerá a los que ya están allá adentro. La fe, tu fe, solamente va a traer al mundo físico aquello que Dios ya te dio. Por eso Marcos 11:24, lo vemos en la Nueva Versión Internacional, por favor, Andrés. Sí. Dice la palabra, creo que inicia así: por eso les digo, si estoy correcto, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. ¿Y qué más? Y lo obtendrán. Pero debes creer que ya te ha sido dado. Señor, todo lo que yo necesito para de aquí a la eternidad me ha sido provisto. Ya lo tengo. Por eso la palabra dice que no se te olvide que Dios ya te ha dado beneficios. Dios ya te los entregó. No van a llegar un día, van a llegar el día que los ocupas, con la única condición de que lo creas. Es lo único. Tu fe es lo que hace que las cosas espirituales se materialicen en esta tierra. Ahora, todo esto lo hemos recibido ya de parte de Dios solamente porque nos ha reconciliado con Él. Antes de Jesús, el mundo no podía obtener todo esto que te estoy diciendo. Había venido la ley de Moisés, 10 mandamientos. El que no los cumpliera, entonces no podía ser bendecido. Todo aquel que fallara en un solo mandamiento, entonces no solo no sería bendecido, sería maldecido. Todo lo bueno que te expliqué hace unos momentos, lo mismo pero al revés: enfermedad, escasez, problemas familiares, problemas emocionales. Todo esto lo puedes encontrar en Deuteronomio 28, del verso 15 hasta el final. Todas las maldiciones por desobedecer solo un mandamiento. ¿Alguien cumplió toda la ley? ¿Pudo cumplir los 10 mandamientos completitos? ¿Habrá alguien aquí? Nadie, en toda la humanidad nadie lo logró. Solo una persona.
nuestro Señor Jesús. Ahora, Él cumple toda la ley y se presenta delante de Dios como diciendo: el pecador soy yo, y todo aquel que cree en mí, ellos son los que cumplieron la ley. Entonces Dios toma a su Hijo, lo crucifica, pone todos los pecados de la humanidad sobre Él, y entonces el malo, el injusto, el pecador es Jesús. Por eso dice la palabra que aún en la cruz Jesús oró y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque lo abandonó, porque en ese momento el pecador es Jesús. Y ahora todos los que creemos en Él, Dios se acerca a nosotros. Ahora Él es el malvado. De hecho, mira lo que dice Gálatas 3:13. Dice: Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque la palabra dice: maldito todo aquel que es colgado como delincuente, obviamente, en un madero. Él murió como si Él fuera el más pecador de todos, para hacer un intercambio entre tú y Él. Lo justo de Él pasaría a todos los que hemos creído en Él, y lo pecador de nosotros pasó a Jesús en la cruz. De tal manera que ahora, como hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, delante de Dios es como si nosotros hubiéramos cumplido los 10 mandamientos, y como si Jesús hubiera sido el pecador. La Biblia le llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo lo ha quitado de ti y de mí, de hecho, lo quitó de todo el mundo. Ah, pastor, entonces todo el mundo es salvo. No, porque no todo el mundo lo cree. El sacrificio de Jesús fue por toda la humanidad, pero es solo aquellos que crean en la salvación a través de Jesús los que disfrutarán del beneficio de la salvación, pero también de todos los beneficios que hemos estado leyendo. No es porque no lo merecemos, es porque Jesús lo ganó para nosotros. Tú y yo hicimos todo lo necesario para no ser bendecidos, pero Jesús hizo lo necesario para que tú y yo recibiéramos bendición. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Así que en ese momento que Dios estaba enojado con la humanidad, porque la humanidad había ofendido a Dios, le había desobedecido en todo. Pero ahora toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios recae sobre Jesús. Y ahora toda la gracia, todo lo que puedes agradar a Dios recae en ti. Dios ya no está enojado contigo, nunca volverá a estar enojado. Si Él se volviera a enojar contigo, entonces Él no estaría respetando, no estaría honrando la sangre de Jesús en la cruz. A Jesús le cobró lo que tú y yo le debíamos, todo lo que tú y yo le debíamos. Por lo tanto, ahora voltea a vernos hacia nosotros y nos ve con amor. Todo ha sido pagado, no se le debe nada. El hombre ya no le debe nada a Dios. Ahora el hombre es el que tiene que decidir si va a creer en ese sacrificio. No se trata de lo que el hombre hace, se trata de lo que el hombre cree. ¿Sí? Bajo el antiguo pacto, el hombre era justo solo por obedecer los 10 mandamientos. Todo esto sucedió antes de Jesús. Pero ahora que vino Jesús, la gente ya no es considerada justa por obedecer los mandamientos, sino por creer en el sacrificio de Jesús. O sea que hoy la gente se puede portar como quiera. Y te lo vuelvo a repetir: cuando tú crees en lo que Jesús hizo en la cruz, tu comportamiento va a cambiar. Dios ya no te llama pecador, Dios te llama justo. Por favor, acompáñame a Romanos 5:19. Lo tenemos allí. Dice la palabra: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Hasta ahí lo voy a detener tantito. Tú no fuiste considerado pecador porque tú pecabas. Tú fuiste considerado pecador porque eres hijo del primer pecador, descendiente de Adán. Por culpa de él,
tú naciste sin haber pecado todavía en este mundo. En el momento en que tus pulmones se llenaron de aire, en ese momento fuiste considerado pecador. No por lo que haces, sino por lo que eres. Eres descendiente de ese primer pecador, por lo tanto tienes pecados, eres pecador también. ¿Sí? Y tú puedes decir, pero es injusto, pastor. Yo no tengo nada que ver con Adán, yo ni estuve allí. ¿Por qué me echan a mí un error de alguien que no soy yo? ¿Verdad que parece injusto? Sin embargo, la salvación viene de la misma manera. Dice también, así también, por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Así que tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, por lo tanto tú ya no eres pecador. La sociedad acostumbra a decir es que todos somos pecadores. Sí, por la naturaleza con la que nacimos en esta tierra, nacimos pecadores. Pero una vez que creemos en Jesús, entonces somos constituidos justos. No porque fuimos obedientes, sino porque Jesús fue obediente. Solamente por la desobediencia de un hombre se te consideró desobediente. Pero en el momento en que crees a Jesús, Él obedeció. Por lo tanto, tú eres considerado ahora una persona obediente. Tus acciones van a empezar a cambiar solo por creer y aceptar esta verdad. Por favor, acompáñame a 1 de Corintios, capítulo 6, verso 9 en adelante. 1 de Corintios 6, verso 9 en adelante. Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Está hablando de homosexuales en nuestro tiempo. Ni los que se echan con varones. Dice, ellos no heredarán el reino de Dios. Déjame explicarte. El reino de Dios no es el cielo. Hay una diferencia entre el cielo, que es donde Dios vive, y el reino de los cielos o el reino de Dios en esta tierra. El reino de Dios o el reino de los cielos es una colonia del cielo, pero en esta tierra. ¿Recuerdas a Jesús y a Juan el Bautista diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Es decir, está disponible aquí, en esta tierra, para todo aquel que crea en Jesús. Puedes vivir el cielo desde ahora, no hasta que te mueras, sino desde ahora, ¿sí? Pero dice aquí, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, verso 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pastor, ya nos sacó a todos. Ahora, ¿quién puede heredar eso? Espérame, si tú has creído en Jesús, entonces tú no eres nada de lo que aquí se mencionó. Pastor, la verdad, yo he hurtado. Alguna vez yo cometí alguno de los pecados que ahí se mencionan. No importa. ¿Crees en Jesús como Señor y Salvador? Fíjate lo que dice el verso 11. Y esto erais. No son. Esto erais algunos. Mas ya. ¿Cuándo? Ya. ¿Aceptaste a Jesús? Entonces ya. Habéis sido lavados. Ya. Habéis sido santificados. Ya son santos. Ya. Habéis sido justificados, ya son justos. No lo serán, ya lo son. ¿Y cómo lo logramos? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, Dios nos ha reconciliado con Él en Jesús. Gracias a Jesús, tú y Dios son amigos. Gracias a Jesús, todos los beneficios que acabamos de leer ya te pertenecen. No te los tienes que ganar, no tienes que portarte bien primero. Te portarás bien como resultado de que crees, y no te portarás bien para recibir los beneficios. Los beneficios vienen por creer. Al creer, tus acciones empiezan a cambiar. Ahora, 2 de Corintios 5:17. Dice la palabra: de modo
que si alguno está en Cristo, ¿cuántos de aquí están en Cristo? Que ya lo aceptaron como Señor. Dice, si ustedes ya lo aceptaron, nueva criatura son. Es decir, ustedes son creación nueva. Son personas que no habían existido hasta el día que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿cómo puede ser eso? Tu espíritu, el verdadero Porfirio no es este que estás viendo. El verdadero Porfirio vive adentro. Este cuerpo es la casa donde vivo. Sí, yo sé, parece residencia, hacienda, ¿verdad? Ya casi. Pero Porfirio vive adentro. Tiene un alma y vive dentro de este cuerpo, pero Porfirio es el espíritu. Un día este cuerpo dejará de funcionar y saldré de él, pero seguiré viviendo. El Porfirio, que es el espíritu, continuará la vida en la eternidad. El cuerpo obviamente allí quedará, ¿sí? Polvo eres y al polvo tendrá que regresar, pero el verdadero tú continuará con las bendiciones que Jesús ganó por ti y que te han sido dadas solo por creerlo. Las cosas viejas pasaron, dice, si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Pastor, es que yo tengo problema con la mentira. No es cierto. Tenías problema con la mentira. Ya eres una nueva persona. El secreto está en empezar a pensar de ti mismo como la palabra dice que eres. Y acabamos de leer que ya eres limpio, ¿sí? Acabamos de leer que ya eres santo y acabamos de leer que ya eres justo. Cuando tú crees eso, tus acciones son congruentes, correspondientes con lo que tú crees de ti. Si tú te crees un enojón de primera, un gritón de primera, entonces seguirás gritando, seguirás enojándote. Te portas como te portas porque piensas de ti como piensas de ti. Cuando creas que Cristo Jesús ya te cambió, entonces te empezarás a comportar de acuerdo a lo que hoy crees que eres. Y la palabra dice, tú ya eres una nueva persona. No es algo que se debe de sentir, es algo que tienes que creer. El sentimiento vendrá después. Primero lo piensas y después lo sientes y luego actúas. Ese es el orden, ¿sí? Todo funciona así. De hecho, te he enseñado que te sientes como te sientes porque piensas como piensas. Si piensas mal, te portas mal. Primero te sientes mal y entonces te portas mal. Si piensas, fulano habló mal de mí, no se vale. No tiene por qué hablar mal de mí. ¿Qué sientes? Por pensar que no tiene por qué hablar mal de ti, te sientes mal. Y ese sentimiento te va a llevar a actuar mal. Pues yo también voy a hablar mal de él. Yo le sé más cosas a él que él a mí. Y también entonces te empiezas a portar mal. Todo inició con tu pensamiento. Sientes como sientes porque piensas como piensas, ¿sí? Tu pensamiento, un recuerdo de algo chusco te hace reír. Tus emociones siguen a tus pensamientos. Tu pensamiento, recordaste algo triste, ahora va tu emoción a seguir ese pensamiento, ¿sí? Recordaste algo triste y te empiezas a sentir. Los ojos empiezan a humedecerse. Los demás preguntan, ¿todo bien? Y tú dices, sí, recordé algo, porque siempre funciona así. Tus emociones siguen a tus pensamientos. Te has sentido triste porque has pensado pensamientos tristes. Te has sentido débil porque tus pensamientos son de impotencia. Te has deprimido porque tus pensamientos son sin esperanza, desesperanza total. Y eso te lleva a que tus emociones sigan eso. El día que cambies tus pensamientos, cambiarán tus emociones y también cambiará tu forma de actuar. ¿A poco no desde que les empecé, desde que escucharon la primera vez que yo les dije, alguien habla mal de ti? ¿Y por qué tiene que hablar bien? Es un país de libre expresión. Y además lo hace con su propia boca. Esa persona puede usar su boca como quiera, ¿cierto? Y te dije, y tú tienes derecho a que no te importe también.
Que hablaron mal de ti, pues que hable. Puede usar su boca como quiera. Y te fijas, tu emoción ya no sigue a ese pensamiento. Tu emoción se queda tranquila porque tu pensamiento es, ¿y qué? Pues es su boca, puede hablarla, puede usarla como ella quiera. No me tengo por qué molestar. O debo de decirle a la gente cómo debe de usar su boca. Cada quien la puede usar como quiera. Y si hablan mal de ti, tiene derecho a hablar mal de mí. Y yo tengo derecho a que no me importe. Y se acabó. Ya no hay herida. Ya no hay sensibilidades. Ya no hay ofensa. ¿Por qué? Porque cambiaste tu manera de pensar. Y ahora tu manera de actuar, cuando te digan, y ahí viene, lo voy a saludar bien. Él tiene derecho a usar su boca como él quiera. ¿Sí? Pero es hipócrita contigo. También él tiene derecho a ser hipócrita si es así como a él le gusta vivir. A mí no me gusta vivir así, pero respetaré que él quiere vivir así. ¿Alguien está entendiendo? Todo funciona en base a cómo piensas. Piensa bien, te sentirás bien y actuarás bien. La palabra dice que eres santo, justo y limpio. Tienes un limpio corazón. Por lo tanto, cuando creas esto, actuarás de esa manera. Y no solo eso, recibirás todas las bendiciones, todos los beneficios que Dios ha ganado que Cristo Jesús ha ganado en la cruz para ti. Así que si alguno está en Cristo, ya es una nueva persona. Las cosas viejas, es decir, como tú eras antes, eras un adicto, eras un borracho, eras una mala persona, todo eso pasó. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas han sido hechas nuevas. Ahora eres una nueva persona. Ahora eres una persona paciente. Pero todos decían, y hasta yo reconocía que era impaciente, sí, pero ahora eres una nueva persona. Ahora eres de acuerdo a lo que Dios dice que eres. Y eres paciente, porque Dios no miente. Amén. Tenemos ahí la lona. Ahora no vean la pantalla, vean la lona que está ahí. Amor, más el fruto del Espíritu es amor, es decir, tú ya eres una persona amorosa. Gozo, ya eres una persona alegre. Paz, es una persona llena de paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo eso ya está en ti. Pero pasó porque no me siento así. Primero tendrás que pensar acerca de ello para sentir lo que ahí dice. Primero lo crees, después lo sientes y finalmente actúas de acuerdo a lo que crees. Amén. Fíjate lo que dice el verso 18, ahí mismo, en 2 de Corintios 5. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ha encargado a ti y a mí que le digamos a la gente que Dios no está enojado con ellos, que Dios no los está condenando, que Dios no los está castigando, que castigó a Jesús lo que merecía ser castigado tú. Y que como Jesús ya fue castigado, tú ya no necesitas ser castigado. Nos encargó que le digamos a la gente que Dios los ama, que ya no está molesto con ellos. Verso 19. Además quiere que le hagamos entender a la gente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Debemos decirles, el Señor no está enojado, pero tal vez esto me pasó por aquella ocasión que yo pequé. No, el Señor te perdonó todo. Otra vez, pon atención porque esto a veces causa un poco de confusión. Cuando Jesús murió, llevó tus pecados que para ti hoy son pasados, presentes, pero también llevó tus pecados futuros. A ver, ¿cómo puede ser eso? Jesús murió hace 2000 años. Tus pecados pasados, en ese momento que Jesús está muriendo, para Jesús son futuros, ¿cierto? Porque todavía no habías existido. Y Jesús llevó esos pecados en la cruz, los que tú consideras pasados. Y los presentes también los llevó en la cruz. Y los futuros
que para Jesús eran futuros y que para ti y para mí hoy siguen siendo futuros, también fueron puestos en la cruz. Dios ya nos perdonó todo en Jesús. Ahora dice, si lo crees, tu comportamiento va a cambiar, tus emociones van a cambiar, tu manera de ver la vida va a cambiar, porque sabrás que yo no te estoy buscando castigar, yo estoy buscando bendecirte. Que entiendas que yo me encargo de que estés provisto, que entiendas que yo me encargo de que estés sano, que yo me encargo de que estés protegido. No importa qué esté sucediendo en el mundo, ¿sí? Lo que importa es que tú creas que yo quiero hacer bondad contigo, cosas buenas. Por favor, Juan 16:33. Dice la palabra. Si varío un poquito, discúlpenme, hay cosas que no traigo escritas, pero que recuerdo, y si varío en una palabra, perdónenme. Estas cosas os he hablado, sí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. O sea, la fuente de tu paz, ¿qué es? Pues lo que Jesús ha hablado. ¿Y qué es lo que ha hablado? Pues lo que está en la palabra. Cuando tú te enteras que en el mundo tendrás aflicción, en el mundo habrá coronavirus, ¿sí? Pero confiad, yo he vencido al coronavirus. Eso es lo que está diciendo. No dice yo lo voy a vencer. Dice, si tú crees en mí, yo ya he vencido todo lo que el mundo te pueda lanzar, ¿sí? En el mundo tendrás aflicción. Pero si confías en mí, mientras todos están angustiados, tú tendrás paz. ¿Y en qué radica la paz? En creer en sus palabras. Cuando tú crees sus palabras, entonces tú tienes paz. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Este es otro de los beneficios. Solo por creer sus palabras. Dice, estas cosas os he hablado. No dice, mira que te he dado mandamientos para que te portes bien. Si te portas bien tendrás paz. No dice así. Dice, estas cosas te he hablado para que en mí. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra. Cuando oímos la palabra, literalmente estamos metiendo a Jesús adentro de nosotros. Jesús tenía forma humana como tú y como yo. Murió, resucitó y subió a la presencia de Dios. Y hoy Jesús está aquí en forma de palabra de Dios. La palabra es Jesús, de tal manera que la palabra no es algo, la palabra es alguien, es Jesús, ¿sí? Él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es el Hijo de Dios? Porque tú recuerdas, la Biblia dice que cuando hubo oscuridad, en el principio creó Dios los cielos y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, ¿sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Esto que sale de Dios, esta palabra, por eso se llama el Hijo de Dios. Esto que salió del interior del Padre era el Hijo de Dios. Sale de su interior. Tú saliste del interior de tus papás. Entonces Jesús sale del interior de Dios. Y por eso es que Juan 1:1 dice que Jesús es la palabra. El Hijo de Dios es la palabra. Cuando tú escuchas palabra de Dios, literalmente Jesús está entrando en ti y te está dando paz, porque Él es paz. ¿Qué estás metiendo paz? ¿Sabes que Jesús es amor? ¿Que Jesús es gozo? ¿Que Jesús es paz? Todo lo que lees en esa lona es Jesús. Cuando recibes la palabra, recibes todo eso. No sabes ni por qué. Mientras todos están angustiados por un problema, tú estás tranquilo. Mientras todos están afligidos, tú tienes confianza. ¿Por qué? Entonces, parece que no te importara. No, sí me importa, pero sé en quién estoy creyendo. Es Él entrando a tu corazón y produciendo lo que ahí está escrito, ¿sí? Ahora, dice la palabra que entonces tú y yo estamos encargados de enseñarle a la gente que Dios se quiere reconciliar. Dios no está enojado. Puso a Jesús como ofrenda de paz. Déjate lo explico. En el antiguo pacto,
cuando alguien no cumplía los 10 mandamientos, ¿cuántos dijimos que cumplieron los 10 mandamientos? Nadie los cumplía. Entonces, ¿qué se hacía? Dios, que sabía que nadie iba a cumplir los mandamientos, les dijo que podían traer un sustituto. Es decir, la paga del pecado es muerte. Todo aquel que ha pecado debe morir. Pero Dios dijo, está bien, les voy a conceder un sustituto. Y entonces les permitió traer un corderito. Lo ponían allí en el altar. Y este corderito, tú tenías que ponerle las manos y decir, mi pecado sea sobre este inocente, y la inocencia de él sea sobre mí. Y entonces al que mataban era al corderito, lo degollaban hasta que se desangrara. Y la persona se iba como una persona justa, santa y limpia. Todo esto se hizo por años hasta que Dios dijo, ya no hagan más eso. Ahora yo voy a poner al cordero, será mi propio hijo. Y mandó a Jesús a morir por ti y por mí. Ahora tú y yo, cuando creemos, estamos diciendo, creo que lo pecador de mí pasó a Jesús y lo justo de Jesús pasó a mí. Y cuando tú crees eso de todo tu corazón, ahora vienes a ser tú el limpio, el santo y el justo. ¿Alguien está comprendiendo? Y Jesús viene a ser el cordero que ocupa tu lugar. Así que de esa manera Dios terminó con la diferencia entre Él y nosotros. Mira lo que dice Gálatas 2:16. Lo tenemos. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es justificado porque cumpla los 10 mandamientos. ¿Y por qué no es justificado? Porque nadie los cumple, porque no se puede, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos dio Dios la ley? Para que te dieras cuenta que no, por mucho que te esfuerces, por ti mismo no puedes, que necesitas la ayuda de Dios. Los 10 mandamientos vinieron a demostrarnos que por más que nos esforzamos, que por más que tenemos buenas intenciones, solitos no podemos, que necesitamos la ayuda de Dios. Y ahora en Jesús, a ti y a mí con Jesús nos enseñan que necesitamos a Jesús como Salvador. Pero antes de Jesús les enseñaba a la gente que necesitaban un sustituto. Como ustedes van a fallar, eso es seguro, pondremos un corderito. Pero después de algún tiempo Dios ofreció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, por creer en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por creer en Cristo, por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, de los 10 mandamientos. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede llegar con Dios y decirle, Señor, la verdad me costó, pero qué bárbaro, pude cumplirlos. Que sí es difícil, pero aquí estoy, listo para ir al cielo porque cumplí. ¿Quién podría decir eso? Nadie. Por eso es que nadie puede ser justificado, porque tratar de vivir bajo los 10 mandamientos era como si Dios te hubiera dicho, te voy a salvar siempre y cuando vivas bajo el agua y nunca salgas a respirar a la superficie. ¿Cuántos lo habrían logrado? Pues no. Es decir, la ley no era mala, pero la ley estaba diseñada para gente del cielo, para gente que ya estaba viviendo en el cielo. Y eso no es malo. El problema es que yo no vivo en el cielo. Pablo lo dijo así. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, me exigieron que viviera de una manera que yo no puedo, porque yo estoy acostumbrado a vivir en el exterior del agua, en la respirando aire. Así que, imagínate, tratabas de vivir de una manera que no podías. Aguantabas 20 minutos bajo el agua, que eso ya es mucho, ¿sí? Y de todas maneras tenías que salir y agarrar aire. Y alguien te podría decir, saliste a agarrar aire, te vi, por lo tanto obtendrás maldición.
Por lo tanto, vivirás en escasez, en angustia, vivirás en enfermedad, ¿sí? Y todo esto podía venir fuera junto o fuera solamente una de estas cosas. Pero todos decíamos, pues es que es imposible. De verdad que lo intentamos, pero no podemos. Jesús nos vino a dar pulmones. Bueno, en vez de decir pulmones, deberíamos de decir branquias, para poder vivir de una forma espiritual. ¿Cómo es eso? Solo por creer. Creer te lleva a actuar bien. La ley de Moisés, los 10 mandamientos estaban checando cómo te portabas. Pero ahora, bajo la gracia, bajo Jesucristo, más bien se enfoca en cómo piensas. Si piensas bien, creerás bien, te sentirás bien y actuarás bien. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así que esto es lo que tenemos que empezar a creer. Dios ya no está enojado contigo, ya te ama. ¿Sí? Segunda de Corintios, no. Primera de Juan 4:19, por favor. Fíjate, dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Creías que tú le amabas a Dios porque tú eras muy buena persona? No, hasta que te diste cuenta de que Él te amaba primero a ti y que no le importaba lo que te hubieras equivocado, las malas decisiones que habías tomado, y que a pesar de eso dicen, no hay problema, estoy contigo, vamos para adelante. Señor, ¿te he decepcionado? No, no me has decepcionado. Yo llevé toda decepción en la cruz. Yo creo en ti. Entonces eso es lo que nos lleva a amarle. Amas a Dios en la proporción que crees que Él te ama a ti. ¿Sí? Ahora, esto, hermano, me lleva a recibir sus beneficios. Isaías 53, verso 4 y 5. Fíjate lo que dice. Y por favor considera el tiempo de los verbos. ¿Está en pasado? ¿Está en presente o está en futuro? Fíjate, ciertamente, ¿qué? Llevó, pasado, ya llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió, pasado, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es un beneficio. Él es el que sana todas tus enfermedades. Pero ¿cómo lo sé? Porque no está enojado, Él está contento. En Cristo tú obedeciste todo lo que Él mandó. Pastor, hoy en la mañana fallé, no importa. Esa falla está incluida en los pecados que Jesús llevó en la cruz. Hoy tú eres justo, santo y limpio, por lo tanto mereces su sanidad. ¿Sí? No solo eso, Él no tiene nada contra ti. Juan 3:17, por favor. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En la iglesia te hemos condenado, por no decir en las iglesias. Oh, ¿ya viste cómo se porta fulano? Ay, de veras. Y dice que ama a Dios. Aquí, entre los hombres hemos hecho eso, pero delante de Dios, Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La salvación es otro beneficio. Él rescata del hoyo tu vida, ¿sí? De modo que te rejuvenezcas, no, sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Así que Él hizo todo esto. Te dio un Salvador cuando tú ni sabías que necesitabas un Salvador. Mateo 1:21. ¿Sí? Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados, pasados, presentes y futuros. Y entonces, ¿por qué me han ocurrido cosas malas? Pues porque no lo has creído. Te dije que se activa por fe, por creer. ¿Sí? Es el único requisito que Dios pone, que creas en Él. Si tú crees en Él, entonces empieza a suceder en tu vida. Primera de Juan 2:2, por favor.
dice la palabra, y eres la propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? El pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Piensas que Jesús te perdonó tus pecados solo a ti? La verdad es que se llevó los pecados de todo el mundo. Pastor, entonces todos ya van a ir al cielo. No, solo los que crean en esto, que Jesús ya llevó sus pecados. La gente que irá al infierno no irá al infierno por lo que hizo, irán al infierno por no creer. Esa es la razón, no por lo que hicieron. Dios no mandará, por cierto, Dios no manda a nadie al infierno. El que no quiera creer en Jesús, solo hay un lugar donde no estará Jesús, y ese es el infierno. Dios no los mandará. Ellos dirán, no quiero saber nada de tu Jesús, y el Padre dirá, está bien, respeto tu derecho, pero solo hay un lugar donde no estará mi hijo, y es el infierno. ¿Sí? ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, leemos, ya lo brinqué, pero tomamos otra vez, Juan 3:18, por favor. ¿Lo tenemos? El que no cree en Jesús, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por lo que hizo, no, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No por lo que hizo, por no haber creído. Jesús pagó los pecados de toda la humanidad, y cuando tú dices, yo lo creo, entonces adquieres la salvación. Si extiendes tu mano y tomas lo que Él te da. Pero todos los que dicen, hombre, seamos honestos, no hay Dios, eso lo inventó el hombre, entonces, aunque también llevó tus pecados, no se hace efectivo porque tú no lo crees. Amén. Por eso el Señor nos ha enviado a que le digamos a la gente, el Señor no está molesto contigo, te ama, quiere bendecirte. Por favor, terminamos con Salmo 103, por favor. Otra vez. Bendice, alma mía, a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuáles? Todas. Todos los pecados, todos. El que sana todas tus dolencias. Verso 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, te da lo que no te mereces, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo esto es tuyo, solo por creer. El enemigo vendrá y te dirá, no te lo mereces. ¿Qué no te acuerdas lo que hiciste esta mañana? ¿A poco crees que Dios no lo vio? ¿A poco crees que a ti te lo va a pasar? Claro que no. Está avergonzado de ti, decepcionado de ti. Y muchas veces lo que decimos, sí, diablo, tienes razón, seguro no quieres saber nada de mí. No, nada. Es más, permitió que yo viniera a decirte esto. Imagínate cómo no te quiere cerca. Sí, gracias, diablo. No, Él está contigo en las buenas y en las malas. Te dijo que perdonaras a tus enemigos, ¿sí o no? Entonces, ¿crees que Él no habrá perdonado en Jesús todo lo que hiciste? Nos ha mandado a perdonar a todos. ¿No te perdonará Él también a ti todo? Amén, hermanos. Así que allí donde estás, necesitas salud, es uno de los beneficios. Necesitas provisión, es uno de los beneficios. Necesitas paz, es uno de los beneficios. Necesitas alegría, es otro de los beneficios. Necesitas solución en tu familia, ese es otro de los beneficios. Amén. Allí donde estás, ¿por qué no inclinas tu cabeza y dile, Señor, solo lo recibo? No quiero analizar si debo de hacer algo o no. Solo quiero decirte que si eso es lo que me ofreces, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Ora a Dios, habla lo que sientas decir ahí y dile, Señor, gracias. Recibo provisión, paz, alegría, bendición familiar, emocional, profesional.
Él te ha dado todo lo que vas a necesitar en esta tierra. Todo, todo. Solo créelo. Está al alcance solo por creerlo. Empieza a pensar de acuerdo a lo que acabas de escuchar y deja que tus emociones empiecen a dirigirse hacia donde tus pensamientos te están llevando, hacia la paz y hacia la alegría. En el mundo tendrás aflicción, problemas, dificultades, enfermedades, pandemias. Pero si confías en mí tendrás paz. Amén. Así que dile: Señor, yo recibo tu paz. Él dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy. ¿Sí? Yo te la doy solo por creer. El mundo te la da si te la mereces, si te la ganaste, si has hecho lo necesario para vivir en ella. Dice: pero yo te la doy a través de mis palabras, solo porque lo creas. También dijo en otra ocasión: mis palabras os he hablado para que mi alegría esté en ustedes. ¿Dónde está la alegría? En sus palabras. Las recibes y eso te da fortaleza, te da alegría. Es Jesús. Es la paz directamente en ti. Es la alegría directamente en ti. En el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Dale un aplauso al Rey. Dile: gracias, Señor. Gracias, Padre. Agradece, agradece. No hay nadie que sea agradecido que caiga en tristeza o en depresión. No hay nadie. Porque si agradeces, estás poniendo tus ojos en aquello que te han dado. Así que pon ahí la mirada, agradeciendo la paz, la alegría, los beneficios que acabamos de ver. Pero también está tu familia, tus hijos, tus familiares, hermanos, ¿sí? Nuestros hermanos en Cristo. Así que hay mucho que agradecer. ¿Cuántos dicen amén? Ya estamos a punto de retirarnos. Vamos a ofrendar. Recuerda, Dios no le impresionan las cantidades de dinero. A Dios le impresiona la cantidad de alegría y de agradecimiento con el que lo hacemos. Amén. Vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, vivamos recordando que con Dios solo tenemos beneficios. Los que así lo haremos decimos: amén. Dios te bendiga.